Gracias, hermana Sarita. Sí, uno se pone muy nerviosa para estas cosas. Además que hacía mucho rato que no daba una clase, entonces me siento como muy nerviosa hoy día. Sí, gracias, hermana. Hoy me corresponde hablar sobre Jesús como siervo. Jesús, el siervo del Dios viviente. Amén. Cuando ustedes escuchan la palabra siervo, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la cabeza? A mí me gusta que participen. Así sé que me están escuchando. De servir. De servir. Ya, cuando escuchan la palabra siervo es de servir. Alguien que sirve. ¿Algún otro comentario? ¿Qué es siervo? Cuando alguien dice el siervo del Señor, ¿qué se les viene a la mente? Uno que está al servicio de otros. Uno que está al servicio Uno que de se otros. dispone a servir a otros. Amén. ¿Cierto? Bueno, nosotros tenemos como mal usado ese concepto entre los cristianos. Cuando hablamos del siervo de Dios, mucha gente con la que me ha tocado conversar, inmediatamente se le viene a la mente la figura del pastor. Como que el pastor fuera la única persona llamada a servir a Dios. Y no es así, hermano. Todos somos llamados a ser siervos de Dios. Todos somos llamados a servir. El que nos sirve para servir, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Alguien por ahí dijo eso, no es de la Biblia por si acaso. Bien, vamos a hablar de Jesús como siervo. Hay un texto en la Biblia que me gusta mucho, que es Isaías capítulo 53, que habla sobre todo lo que tiene que vivir Jesús. Es una profecía sobre todo lo que tendría que vivir Jesús una vez que dejara, ¿cierto?, el cielo, dejara su divinidad por venir aquí a la tierra y presentarse como un siervo de su Padre, como un siervo de Dios, dispuesto a dar incluso su vida por nosotros, por obedecer a Dios. Leamos en Isaías 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Amén, hermano. No lo voy a leer entero. Muchos de ustedes ya lo han leído, pero aquí refleja todo a lo que Jesús se sometió por obedecer a su Padre. El siervo sufriente. Hay algunas Biblias que tienen ese título para este capítulo, ¿ya? En fin, Jesús obedeció hasta la muerte a su Padre, y muerte de cruz. Vamos a ver la definición de la palabra siervo. Y hay un texto también en la Biblia que habla sobre Jesús, porque estamos hablando de Jesús como siervo, ¿cierto? Dice, Filipenses 2, del versículo 1 al 7, dice: haya pues, hermanos, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús dejó su gloria, dejó todos sus atributos, su gloria, el cielo, y tomó forma de hombre, haciéndose siervo del Dios Altísimo. Obedeció a su Padre hasta la muerte, ¿ya? Así que Dios lo exaltó por haberse él humillado a sí mismo por nosotros y por obediencia a su Padre. Bueno, es maravilloso pensar, hermanos, según este versículo, que Jesús
ya existía la forma de Dios. Hay muchas personas en este mundo que dicen que Jesús solo fue un hombre, fue simplemente un hombre que alcanzó el máximo nivel espiritual y todo eso. Pero no, según el texto de Filipenses dice que Jesús ya existía en forma de Dios, ¿cierto? Jesús existía en forma de Dios, pero se despojó de ser igual a Dios voluntariamente, hermanos, ¿ya? Él no tuvo el hecho de venir de Dios, el hecho de ser Dios antes, no tuvo esto como algo a que aferrarse, ¿ya? Él se vació de su naturaleza, de su gloria, de sus atributos, para poder venir a la tierra y tomó la forma de siervo. Se hizo semejante a nosotros, los hombres. Él se humilló siendo Dios, se hizo como nosotros, que somos nosotros, hermanos. Él dejó las alturas para hacerse aquí en la tierra el siervo de Dios. La palabra siervo tiene varias definiciones que vienen del griego doulos, así, doulos. No me gusta mucho usar palabras raras, hermano, pero en esta ocasión lo amerita. Dice, en la palabra doulos quiere decir literalmente esclavo. Siervo o esclavo. El diccionario ilustrado de la Biblia lo define como la institución social de la esclavitud, en donde se autoriza a una persona para disponer incondicionalmente de la vida y de los servicios de otra persona. En la esfera religiosa, el concepto de siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios. Notemos que podemos ser siervos de Dios o de los hombres o de otros señores, ¿ya? Pero en este caso debemos ser siervos de Dios, porque no podemos servir a dos señores, dice la palabra de Dios, ¿cierto? O servimos a Dios, o servimos al dinero, o servimos a cualquier otra cosa. Debemos servir a Dios. Para eso fuimos llamados. ¿Ya? Cualquier duda, hermano, por favor, ustedes me preguntan, ¿ya? Dice, Cristo es el siervo perfecto de Dios. Aceptó incondicionalmente la voluntad de su Padre. Lo vemos en todo el desarrollo del Evangelio hasta su muerte. Por eso dice en Filipenses que se hizo hombre y tomó la forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Aquí podemos darnos cuenta, hermano, que si decimos que nosotros somos siervos, debemos ser obedientes, porque servir a Dios es obedecerle, aceptar su voluntad y no hacer lo que nosotros queramos. Como Jesús lo hizo, él obedeció hasta la muerte a Dios. Hubo un momento en su vida en que él estaba orando y le decía a su padre, Padre, si es necesario, si es preciso, si es que se puede, que pase de mí esta copa. Porque estaba angustiado como hombre, ¿cierto? Porque se había hecho hombre, estaba angustiado, sabía lo que se le venía encima. Y él le dice, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces, hermano, ser siervo de Dios es hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, nosotros ser siervo acá lo tenemos como, el siervo de Dios, decimos nosotros, y se nos viene, ¿cierto?, a la mente la memoria de un líder, de alguien que está por delante de un grupo, ¿cierto?, administrándolo o guiándolo hacia algo. Y la Biblia menciona una vez la palabra líder cuando llevan a Pablo ante Félix para acusarlo de que era un hombre sedicioso, de que era líder de los nazarenos, que andaba guiando a la gente, ¿cierto?, a desorden. Ahí se utiliza la palabra líder. Y en el concepto del mundo, de afuera, no de iglesia, también la palabra de líder es alguien con carácter, alguien que tiene don de mando, alguien que tiene inteligencia, muchas veces que tiene riqueza o que tiene alcurnia, diríamos nosotros, ¿cierto? Alguien que es capaz de guiar a un grupo con el don de palabra que tenga, en fin. Pero nosotros no debemos confundir siervo con el concepto de líder que tiene el mundo, ¿ya? Para nosotros,
si vamos a utilizar la palabra líder, debemos ponerle el signo igual, hermanos, a siervo, alguien que sirve a Dios, que guía a otros para el servicio de Dios, que enseña a otros también a servir a Dios. Amén. Que guía a otros a Dios. Ese es el concepto de siervo que nosotros debiéramos tener. Debemos ajustar la visión bíblica a lo que nosotros hacemos. Puede ser que el concepto de la palabra líder tenga que ver con la actitud nuestra, ¿cierto? Ahí que somos buenos para mandar. Pero, hermanos, no debe ser así. Nosotros tenemos que pensar que lo que hacemos viene de Dios y no de nosotros mismos. Estamos haciendo la voluntad de Dios, no porque yo soy más capaz, sino porque Él me capacita para hacerlo. Amén. Amén. Hermano, en aquellos tiempos, en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo en que Jesús estaba acá en la tierra, un esclavo solo podía aceptar lo que el amo le ordenaba. En cierta manera, el esclavo no tenía permiso para razonar por sí mismo, por decirlo de alguna forma, porque si no hacía lo que el amo le decía, ponía en riesgo su propia vida. Los esclavos no eran dueños de su propia vida, hermano. Hacían lo que sus dueños querían. Cuando el apóstol Pablo se presenta como esclavo de Jesucristo, ¿cierto? En sus cartas a la iglesia de Roma, ellos sabían perfectamente a qué se refería cuando alguien se presenta como esclavo de alguien. Pablo aquí se presenta como esclavo de Jesucristo. Él, siendo un hombre libre, él decide hacerse esclavo de Jesucristo y obedecer la palabra de Dios. Porque veamos, dice Pablo, al igual que Jesucristo, tuvo que vaciarse completamente de sí para llamarse siervo o esclavo de Jesús. Recuerden que él era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, él era irreprensible. Pero todo eso, hermano, todo eso lo tiró o lo tuvo por basura cuando conoce al Señor. Entonces, nosotros tenemos que vaciarnos de muchas cosas, hermano, que nos han formado hasta el día de hoy. Cuando Pablo se vació para hacerse siervo, el Señor lo usó, ¿cierto? A él para que pudiera hablarles a otros. Usó a Pablo. Cuando Pablo se dispuso a servir a Dios, Dios lo usa para llegar a otros. Ya nosotros también podemos ser usados por el Señor si nos disponemos, ¿cierto?, a vaciarnos de todos nuestros títulos, de todas nuestras cosas, para poner toda nuestra vida al servicio de Dios, tal como lo hizo Pablo. En el Antiguo Testamento los siervos tenían un valor en dinero, y el valor era de 30 ciclos de plata, según Éxodo, el capítulo 21, el versículo 32, hermano. Y es interesante saber que por Jesús también se pagaron 30 monedas de plata. Me pareció como llamativo o interesante hacer como comparación o ver que los sacerdotes consideraban a Jesús un esclavo. O sea, le daban el mismo valor que un esclavo, porque esa fue la cantidad de monedas que le ofrecieron a Judas por traicionar a Jesús. Aún antes de que ellos hicieran esto, Jesús ya se había ofrecido a Dios como un siervo, como un esclavo en total obediencia a su Padre. Amén. Esto nos enseña que Jesús, antes de morir por nosotros, Él ya sabía el costo que tenía su vida para los sacerdotes, que era el de un esclavo común y corriente. Amén. Bueno, algo interesante de la palabra doulos es que viene de la palabra douloi, que significa estar atados, hermanos, estar amarrados. A los esclavos se les amarraba uno tras otro, y cierto, y eran guiados hacia donde su amo los llevaba, los amarraban. Así que doulos viene también de douloi, que significa estar amarrados, ¿ya? Y que el amo dirija los pasos, ¿cierto?, de los esclavos. Miren Pablo lo que dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Nosotros éramos esclavos del pecado, hermano, pero cuando vinimos a Jesucristo, somos libres.
Pero cuando le entregamos nuestra vida a Él, voluntariamente nos estamos haciendo esclavos. O si no, no entiendo por qué muchos de nosotros cantamos Señor. O oramos y le decimos Señor en nuestras oraciones si no nos consideramos siervos de Dios. Si somos cristianos, hermanos, somos siervos. Somos esclavos de nuestro Señor. Voluntariamente hemos decidido entregar nuestra vida a Jesucristo. Y ahora Él es nuestro dueño. Así lo hizo Pablo. ¿Saben por qué Pablo se entregó completamente a Jesús y dejó todo de lado? Fue por ese amor y esa misericordia que Jesús le muestra cuando lo encuentra en camino a Damasco y cae Pablo y queda ciego. El Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Pablo comienza a tener una relación íntima con Jesús, empieza a conocer a Jesús, a este Señor que dice que le persigue. Pablo lo empieza a conocer y ve el amor y la misericordia y el perdón de Dios en su vida. Entonces Pablo, una vez que conoce a Cristo y son abiertos sus ojos, él ofrece su vida al servicio de Dios, ¿cierto? Y él se hace, dice, como judío para llegar a los judíos, como gentil para llegar a los gentiles. Él sabe que tiene una misión que cumplir, tal como usted y como yo, hermano. Saquémonos de la cabeza que solo a los que llamamos líderes en nuestra iglesia, que debiéramos de llamar siervos, fueron llamados para servir. Nosotros también somos llamados para servir. Usted, hermana Carmen, usted, hermana Minta, usted, hermano Álvaro, Gloria, hermana Luisa, todos los que estamos aquí, hermana Mercedes, los que estamos aquí conectados, todos fuimos llamados para el servicio de Dios. Amén. ¿Cierto, hermana Sarita, hermano Luis? Todos fuimos llamados para el servicio de Dios. Así que, hermano, yo he escuchado muchas veces, sobre todo en este tiempo de pandemia, muchos hermanos que se quejan y que se sienten solos, que se sienten tristes, que se sienten abandonados, que les gustaría un llamado, que les gustaría que los visiten, en fin. Y cuando me conversan, yo los escucho y les digo, ¿sabe, hermano? Hay otros que se están sintiendo igual que usted. Y a lo mejor usted, donde está sintiendo eso, debería de llamarlo, debería de preocuparse, debería de servir a Dios. Y ese sentimiento que usted tiene ahí, transfórmelo en servicio. Hay otros hermanos que se sienten igual que usted, llámelo. Mándeles un mensaje de WhatsApp para que no sientan que ellos están solos. Ustedes, hermanos, fueron llamados a servir. Si ustedes en algún momento se sienten solos o un poco abandonados, sientan que a lo mejor hay otros que también se sienten así. Somos muchos, somos demasiados, y a veces no se da abasto para estar atento de todo, de estar pendiente de todo. Hermano, si usted tiene a alguien en mente, si Dios pone a alguien en su mente, haga la labor de orar por esa persona, llámelo, comuníquese, porque todos fuimos llamados a ser siervos y a preocuparnos los unos de los otros. Somos un cuerpo, y cuando un miembro se duele, ¿cierto? El cuerpo entero se enfoca en ese miembro hasta que ese miembro se sane. Así que si nosotros sabemos de alguno que está pasándola mal, pasando triste, comuniquémonos entre todos y ayudemos a ese hermano que le está pasando mal. Fuimos llamados a servir, y es más feliz aquel que sirve que aquel que es servido. Dice el Señor en su palabra que Él no vino a ser servido, que Él vino a servir. Por lo tanto, nosotros tenemos que imitar a Jesús. Él vino a prestar servicio a nosotros, a la humanidad. Veamos sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús respecto a servir, hermano. Los voy a poner en este escenario. Jesús camina con sus discípulos, va a Jerusalén. Él sabe que le queda poquito tiempo para que a él lo maten, para que él sea crucificado. Y Jesús les anuncia su muerte en el camino a los discípulos. Dice en Marcos 10, del versículo 32 en adelante, o Lucas 18, que está el mismo texto, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Yo me imagino con la tristeza con la que Jesús está diciendo esto, porque Él sabe lo que se le avecina, y se lo está comunicando a sus discípulos, que se supone que son sus cercanos, que han estado con Él por más de 3 años y medio. Él les está contando lo que se le avecina, lo que se le aproxima, y sus discípulos están en otros pensamientos. Veamos en qué pensamiento están sus discípulos. Dice, y Jesús les sigue diciendo, ¿saben? Entregarán al Hijo del Hombre a los gentiles para que le escarnezcan, para que le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, como todas las mamás, siempre andamos tratando de que nuestros hijos encajen, ¿cierto?, en algún lugar. Viene la mamá y le habla a Jesús, diciéndoles recién Jesús esto, todos lo escucharon. Ella le dice, postrándose más encima ante él, yo me la imagino ahí de rodilla en el suelo, afirmándose de Jesús y pidiéndole algo. Él le dice, ¿qué quieres? O sea, yo me imagino que ¿qué quieres? Es como reclamarle, o sea, no me prestaron atención a lo que yo le estaba diciendo. No me prestaron atención. ¿Qué quieres? Como que le cambia el tema. Y ella le dice, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y los hijos de Zebedeo le dijeron, sí, podemos, sin saber lo que se les avecinaba, sin saber, sin entender de lo que Jesús les estaba hablando. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre, por mi Padre. Cuando los otros escucharon esto, miren, venían en el camino en eso, absortos en sus pensamientos, sin prestarle atención a lo que Jesús les estaba diciendo. Al Hijo del Hombre lo van a escarnecer, lo van a crucificar, lo van a matar. Estaba hablando de sí mismo y sus apóstoles venían pensando en otra cosa. Miren lo que le pasó a los 10 cuando escucharon a la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿cierto? La mamá de estos jóvenes que le estaba pidiendo a Jesús que sentara a uno a la izquierda y a otro a la derecha. Se enojaron más encima porque no fueron ellos los primeros en ir a hacerle esa petición a Jesús. Ellos también querían ocupar un lugar en el cielo. Nótese la fe de ellos. Sabían que iban a estar con Jesús, sabían que iban a que todas las cosas de las que Jesús le había hablado eran ciertas, se iban a cumplir, pero no estaban viviendo el momento que Jesús estaba viviendo en ese momento, estaban en otra cosa, y se enojan más encima, y les dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos a todos, los juntó, yo me imagino ahí como la gallina a los pollitos, los sentó todos al lado suyo, y les dijo, miren chiquillos, ¿saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Esa es la palabra líder, hermanos. Así la usa el mundo. Sí, Luchito, dime. Sí, es que la hermana Minta hizo como una pregunta. Ya. Y está relacionado a lo que tú estás contando, porque nosotros, en nuestros deseos o en la mentalidad humana, de todos, cada uno de nosotros es como ser cabeza y no cola, o sea, estar por encima y no por debajo. Entonces la hermana Minta dice, el ser humano, ¿quién dijo que el ser humano tenía que ser esclavo? O nosotros, los cristianos, ¿por qué tenemos que ser esclavos y no pensar? Eso pone ella como pregunta. Amén, me encanta porque todo eso viene más adelante. Así que lo vamos a estar respondiendo durante la clase. ¿Ya, hermano Luis? Para Listo. que la hermana Minta ahí esté atenta, vamos a ir dando la respuesta. ¿Ya? Nótese que yo hice la definición de esclavo en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos en que el esclavo no tenía la capacidad de razonar, no podía pensar por sí mismo porque su amo era dueño de su vida, no nosotros.
Y la forma de esclavitud de la que habla Pablo, por ejemplo, en su libro, es una esclavitud voluntaria. Yo me ofrezco al servicio de Dios. Es tanto lo que Él me ha dado, es tanto lo que Él me ha amado. Él me rescató, dio su vida por mí. Pasó todo esto que dice Isaías 53 por mí, que como yo a tanto amor no voy a responder con amor, con deseos de obedecerle, con deseos de someterme a su voluntad perfecta para que Él haga en mí y a través de mí lo que Él tenga que hacer. Esa es la esclavitud, hermana Minta, a la que se refiere la Biblia, una esclavitud voluntaria. Yo me ofrezco al servicio de Dios por el amor que Él me tiene, por lo que Él hizo por mí. Es más, Él nos compró, hermano. ¿Saben cuál fue el precio que pagó? Su sangre. Su sangre. Él pagó con su sangre para que usted, para que yo fuéramos libres de otra esclavitud, de la esclavitud del pecado, que era una mochila pesada que traíamos a nuestra espalda y que no nos dejaba vivir. Una mochila donde venía el no perdón, el no arrepentimiento, el odio, la amargura, la tristeza, ¿cierto? Y nuestros pecados, hermano, porque nuestros pecados es lo que trae odio, amargura, tristeza. De esa esclavitud nos libró el Señor Jesús. Amén. Así que, hermano, de la esclavitud que habla Pablo es una esclavitud voluntaria. Yo me ofrezco a tu servicio, Señor, para que tú hagas a través de mí lo que tengas que hacer. Amén. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Así que eso de no pensar era en la esclavitud antigua. Los esclavos no podían opinar, sugerirle al amo alguna cosa. No. El amo decía lo que ellos tenían que hacer. ¿Amén? Bueno, estamos acá. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben ustedes que los gobernantes de las naciones son los que se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así. Ninguno de ustedes tiene que querer ser más que otro. Miren lo que le dice. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. Está hablando de sí mismo, hermana. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Hasta ese momento Jesús vino a servirnos, hermanos. Se hizo siervo por nosotros hasta dar su vida por rescate de todos nosotros. Amén. Amén. Eso es una de las enseñanzas de Jesús con respecto a servir. El que quiera ser grande entre vosotros será el que sirva. Amén. Hay otro texto, dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Ya? Está en Juan capítulo 13. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, hermanos, y tomando una toalla, se la puso a la cintura, se la ciñó, luego puso agua en un lavatorio, lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que él estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Saben por qué Simón le pregunta esto a Jesús? Porque en ese tiempo no habían buses, no había tren, no había metro, ¿cierto? Solamente los que tenían dinero tenían animales para transportarse. Entonces la mayoría de la gente caminaba, y caminaba kilómetros y kilómetros durante el día para llegar de un lugar a otro. Entonces los pies les quedaban
sucios, sucios y de tanto transpirar, hermano, me imagino el olor de esos pies, ¿ya? Entonces había un esclavo en cada casa ocupado exclusivamente en lavar los pies de los que entraban a la casa, ¿cierto? Antes de entrar a la casa venía el esclavo con el lavatorio, con un paño, con una toalla, le lavaba los pies a los invitados y luego podían entrar a la casa. Pero esto nadie lo había hecho cuando estaban cenando, antes de cenar, cuando entraron al aposento alto, en la última cena, nadie le había lavado los pies a nadie, después de haber caminado tanto durante todo el día, ¿cierto? Llegaron acá y nadie había hecho ese servicio, no había un esclavo que prestara ese servicio en ese lugar. Entonces Jesús toma el lugar de ese esclavo. Nótese que ese esclavo era como el más bajo, el de más baja categoría, el que lavaba los pies del amo era como el último, ¿ya? El que tenía menos valor. Y Jesús se ciñe la toalla y él comienza a lavar los pies de su discípulo. Por eso no le extrañe que Pedro le pregunte, pero Jesús, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? O sea, esto lo tiene que hacer un esclavo, no tú. Entonces, miren lo que le dice Jesús. Mira, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Entonces Pedro le dijo, entonces no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo esto está limpio. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Bueno, eso es para otro tema, toda esta conversación que Jesús tiene con Pedro, pero lo importante del servicio que estamos hablando hoy viene ahora. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que yo les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermano, aquí Jesús no está diciendo que usted tome un lavatorio y salga a lavarle los pies a los hermanos. No es eso lo que Jesús está enseñando. Lo que Jesús está enseñando es que debes servir a tu hermano. Debes servir a tu hermano. Nosotros tenemos una costumbre, la Iglesia de Dios tiene una costumbre de hacer una ceremonia que se llama el lavacro de pies, ¿cierto? Es una ceremonia muy bonita, en donde los hermanos, ¿cierto? Calentábamos agüita, me acuerdo, hermana Sarita, ¿se acuerda? En el tarro grande, para tener agüita calentita para lavarnos los pies. Teníamos un lavatorio pequeño por hermano y una toallita, y nos sentábamos a practicar esta ceremonia. Pero muchas veces yo me preguntaba, porque lavaba los pies de algunos hermanos, yo decía, y generalmente uno buscaba al hermano con el que había tenido algún problema para buscar su perdón y no sé, al menos yo así lo viví, ¿ya? Entonces yo decía en mi corazón, si no estoy dispuesta a servir a este hermano, entonces ¿cómo estoy dispuesta a lavarle los pies? No entiendo. Si no estoy dispuesta a lo mejor a perdonarle o a que él me perdone y a trabajar en comunión como un cuerpo con él, ¿cómo estoy practicando esta ceremonia que significa que yo estoy dispuesta a servir? Eso significa la ceremonia, hermano, que yo estoy dispuesta a servir. No está malo que lo practiquemos, pero en la enseñanza que realmente Jesús nos quería entregar era que si él, siendo el maestro, tomó el lugar del siervo para atender a los discípulos, nosotros no tenemos que andar buscando a lo mejor, entre comillas, los mejores puestos del templo, donde nos vean, donde nos alaben, donde nos reconozcan. No, hermano, sirve a tu hermano.
no buscando la alabanza del hombre, sino que buscando la aprobación de Dios. Saben que con esto se me viene a la mente unas hermanas que conocí en el templo cuando recién llegué. Y no sé si la hermana Sarita, yo sé que sí. El hermano Luis se puede acordar, la Gloria, la hermana Luisa, de las hermanas Bonmesón. La hermana Luisa y la Marcelita Bonmesón. Yo me acuerdo que estaba recién llegaba a la iglesia, hacía poco, y entraba al baño antes de que empezara la escuela dominical, y siempre veía a la Marcelita que estaba haciendo aseo en el baño, y yo pensaba que ella era la encargada de hacer aseo en el baño. Y no, pues, hermano. Y un día después que la conocí, me dice amiga de ella, le dice, Marcelita, le dije yo, ¿por qué eres tú siempre la que limpia el baño? No hay otros hermanos, no hay semanero, no se organiza aquí la iglesia como para que cada uno vaya rotando y haciendo aseo. ¿Por qué siempre te veo a ti limpiando el baño, preocupándote de las bolsitas, de los canastos? ¿Por qué? No entiendo eso. Me dijo, porque yo fui llamada para servir. Y me gusta hacer esto. Y me gusta que las hermanas entren al baño y encuentren olorosito y encuentren limpiecito. Yo dije, pero ¿alguien te nombró para esto? No, no necesito que me nombren. Yo sirvo al Señor. Y esta es mi manera de mostrarle a Dios el amor que Él me tuvo a mí. Es mi manera de agradecerle a Dios ese amor tan grande que Él tuvo por mí. Y ¿saben qué, hermanos? Eso yo lo aprendí de ella. Y lo aprendí a lo mejor no limpiando los baños, pero haciendo otras cosas sin buscar el reconocimiento, sin querer la aprobación del hombre, servir para que Dios se agrade de nosotros. Dice un texto por ahí que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿cierto? Delante de Dios, ¿ya? Para conocer cuál es su voluntad perfecta para nosotros. Amén. Así que, hermanos, ya sabemos, así como Jesús lo hizo, Él siendo el Señor, el Maestro, se hizo siervo y lavó los pies de sus discípulos, y no solamente eso, entregó su vida obedeciendo hasta la muerte a su Padre por comprarnos a precio de sangre a nosotros. Así que, hermana Minta, espero que le haya quedado clara la respuesta. Nosotros sí podemos pensar, sí podemos razonar. De hecho, el Señor nos pide que nuestra alabanza sea que la razonemos, que no cantemos. Si nosotros le cantamos, Señor, vine a adorarte, vine a alabarte, vine a servirte, y no lo hacemos, entonces estamos mintiendo, ¿cierto? He decidido seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa ser un siervo para el Señor. Amén. Así que si usted no está dispuesta a ser sierva, ojo con lo que canta. Los cristianos, sinónimo, siervos del Dios Altísimo y de Jesucristo, tal como se presentan sus apóstoles. Amén. En sus cartas, cuando escriben, Pablo, qué sé yo, Santiago, ellos dicen que son siervos del Dios Altísimo y de Jesús. Amén. Bueno, ¿saben la historia de los siervos que su Señor deja en casa encargados de que alimenten a sus consiervos mientras Él sale? Y cuando Él vuelve, quiere encontrarlos haciendo su voluntad, ¿cierto? Encontrar al siervo que se preocupó de sus hermanos, de sus consiervos, de sus que están al lado de sus compañeros, de servirles, de atenderlos, porque eso le dejó encargado su amo. Y Dios le dice, bienaventurado, si tu Señor te encuentra haciendo lo que te dejó encargado. Pero ¿qué le dirá aquel que dijo, mi amo se demora, no va a llegar nunca, la voy a pasar bien, voy a tomarme los vinitos que tiene en su despensa, no sé, a cocinar los animalitos que tiene por ahí y azotar a mis otros consiervos, a los otros siervos, para que se queden callados y no anden hablando y que me dejen hacer lo que yo quiera, porque tiene por tardanza la venida del Señor? ¿Qué dice el Señor? Que ese será, ¿cierto?, echado fuera, y será el crujir, y será el lloro, ¿cierto? Porque ese siervo no sirvió como su Señor lo esperaba. Amén. Ojo, hermano. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así como Él dijo. Hermano, el Señor te dejó un trabajito. El Señor te dio dones y talentos para que tú los pongas en práctica.
El Señor te está entregando su sabiduría, su conocimiento a través de su palabra para que tú conozcas cuál es su voluntad perfecta. El Señor permite que tengamos clases para que aprendamos cuál es su voluntad. Hermanos, podemos orar, podemos venir delante de Dios para conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y no seamos solo oidores, sino que pongamos en práctica lo que Él nos pide. Amén. Recuerden que el Espíritu Santo nos está ayudando y guiando, ¿cierto? Para conocer la voluntad perfecta de Dios. Y Él nos ayuda. Amén. Amén. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Hermano, entonces usted puede preguntarse, para concluir, bueno, me falta un poquito para la conclusión, dice, ¿qué somos nosotros? ¿Somos líderes según el concepto del mundo? ¿O somos líder siervo para el Señor? ¿Qué somos nosotros? Preguntémonos, ¿qué somos? ¿Estamos dispuestos a imitar a Jesús y a obedecer su palabra? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a guiar a otro como Jesús lo hizo? ¿Estamos dispuestos a servir? No para ser visto por los hombres, sino para agradar a Dios y hacer su perfecta voluntad. Servir a Dios, hermano, y a nuestro prójimo de la manera como Jesús lo hizo, esa debe ser la máxima aspiración de cualquiera que se llame cristiano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Servir a Dios y a nuestro prójimo debe ser la máxima aspiración de cualquiera que se llame cristiano. Amén. 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 Gracias, hermana, por ese amén, porque así me siento escuchada. Amén. Entonces, Tenemos nuestros micrófonos apagados, hacemos con la cabeza. eso, hermana Sarita, yo las estoy viendo ahí. Muchas gracias, porque así uno siente que no está hablando solo, ¿cierto? Porque estamos hablándole aquí a una pantalla y es como raro eso. No, Sobre hermana todo, Ivo, porque si todos hablamos, entonces se vuelve eso ahí sí, un gallinero. siempre. Amén. 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 Yo también estoy Amén. escuchando. Amén. Gloria al Señor. Gloria Amén. al Señor. Algo nos está diciendo el Señor, hermano. Algo nos está diciendo. Fuimos Amén. llamados para servir y no para ser servidos. Así que, hermano, cuando llegue al templo, que la necesidad de congregarnos, porque ahí podemos poner en práctica todo lo que aprendemos, pero si no nos estamos congregando, también como iglesia debemos estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos y si podemos ayudarles y servirles, hagámoslo, porque eso es lo que quiere el Señor. No que nos abandonemos, sino que nos estemos ayudando y sirviendo el uno al otro. No esa servidumbre que tiene el mundo, que nos chispea los dedos y que ya anda para allá, ven para acá, hacia aquí, hacia allá. No, hermanos. No eso. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro servicio como para Dios, haciéndolo como para Él, no para el hombre. ¿Ya? Sigamos. Aprendimos. Hermano Luis. Sí, tal vez el contraste más grande es un texto que usted leyó ahí en Lucas, que dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. En general, las personas o que tienen algún cargo, alguna autoridad, algo, se enseñorean, se hacen dueños de las personas. Pero Jesús dice más abajo, más no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? Y ahí Jesús hace una pregunta. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y la respuesta es clara. El mayor es el que se sienta a la mesa. Pero Jesús dice, no es el que se sienta a la mesa, lo afirma en forma de pregunta, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lo que está diciendo es que la opción del cristiano es parecerse a Jesús. Y en este sentido, como nosotros tenemos que ser como Jesús, Él dice, yo no estoy sentado a la mesa, yo estoy como el que sirve. Tengo toda la autoridad, tengo el poder, pero yo estoy como el que sirve. Para nosotros, Jesús es nuestro ejemplo. Y en ese sentido, somos siervos de Dios, pero no siervos, como usted lo dijo, no siervos que no piensan, sino al revés. Con nuestra forma de ser, con nuestro pensamiento, con nuestro razonamiento, con nuestras capacidades, con todo lo que somos,
decidimos servir al Señor. Amén. vos? Gracias, hermano Luis. Sí, Gloriña. Perdón, lo que pasa es que me gustaría, le escribí a Luis, pero estaba él ocupado, no ha leído, pero la hermana Minta, en realidad la pregunta que ella hace es que ¿quién estableció que los esclavos en ese tiempo no pensaran? Es la pregunta de ella. Ella dice que ella está dichosa de ser esclava de Cristo y eso aparte lo entiende. Pero la pregunta es ¿quién estableció que los esclavos del minuto ni siquiera eran dueños de su vida? Bueno, era la costumbre del momento nomás, y que gracias a Dios, acuérdense ustedes que lo que decía nuestro hermano Ivonne, la revelación de Dios es progresiva. Y en ese tiempo todavía la revelación no estaba completa como ahora. Recién Cristo había venido y se usaba la esclavitud como un medio de abuso de unos por otros. Ya, gracias a Dios que después ya salieron, con los años, salieron políticos que lucharon en contra de la esclavitud y que sacaron leyes, ¿verdad? Y que avanzaron en esto, pero el principio del abuso permanece hoy, solo que estaba de otra forma. El abuso es como se dice hoy acá en Chile, el pez grande se come al más chico, todavía eso se ve, solo que disfrazado de otra manera nomás. Pero para que la hermana Minta tenga claro, era la costumbre del minuto que los que tenían plata compraban a los más pobres para que les sirvieran, y al comprarlo, como decía nuestra hermana Ivonne, ni siquiera la vida les pertenecía a estos esclavos. Entonces, como la revelación de Dios fue avanzando, luego después ya eso ya quedó atrás. De hecho, el apóstol Pablo intercede por uno. En una de las cartas, de las últimas cartas de Pablo, intercede por un esclavo que había arrancado de su amo, intercede por él y dice que es su hermano en Cristo. O sea, Pablo ya empieza ya a eliminar lo que era la mala costumbre de la esclavitud, porque era una mala práctica. Así que eso nomás, Ivonne, para que la hermana Mirta quede un poquitito más tranquila. Inclusive, gracias, Muchas, Gloriña. Sí, disculpe, muchas gracias por la hermana. respuesta que me dieron, porque esa era mi pregunta, no lo tenía claro. Entonces, yo quiero aprender bien todo lo relacionado a la Biblia, y esa era mi duda, de la cual ahora quedó muy clara, muy clara. Y muchas gracias a la persona la hermana que me dejó clara esa parte. Amén. Igual al pastor Luis. Amén. Amén, hermana Minta. Inclusive, les quiero contar algo. Hoy día igual existe una especie de esclavitud, así como en aquel entonces, porque, como dice la hermana Gloria, miren, antiguamente, cuando las personas, los padres de familia, quedaban sin trabajo y contraían deudas, conseguían préstamos y no podían pagar esos préstamos, al que le debían pasaba a ser amo y se adueñaba de esta persona que tenía la deuda. Y a veces los padres, cuando no eran ellos los que se entregaban en pago de esa deuda, podían entregar hasta a los hijos o a la esposa. Entregaban a su propia familia como pago de la deuda que tenían. Y esa personita que iba como pago era un esclavo, ¿ya? Y hoy en día, hermanos, podemos ver que hay mucha gente que sigue esclavo de las deudas. Perdonen que lo traiga a luz, pero siguen esclavos de las deudas, siguen debiéndole al sistema y se endeudan en mucha cantidad de dinero y son esclavos y no se sienten en paz, no pueden dormir una noche tranquila pensando en que tienen esas deudas que cancelar. Lamentablemente, por esta situación que se está viviendo mundialmente, mucha gente cayó en deuda, pero ojalá que Dios nos ayude y podamos salir pronto de ella, puedan salir pronto de ella las personas o los hermanos que se encuentran agobiados con este asunto, porque uno se siente como esclavo de eso. ¿Ah? Es solamente para traer a la mesa por qué se hacían esclavos algunos en el Antiguo Testamento, ¿ya? O antes de la abolición de la esclavitud. Bueno, hermano, miren, aprendimos que no solo los pastores son siervos, sino que todos fuimos llamados a servir, ¿cierto?
El Señor no llama a la gente capaz, ingeniero, todo. Sí, pueden ser parte de la iglesia, pero Él no es que busque gente inteligente para que sea parte de su iglesia. Él capacita a los que desean servirle. Él nos ayuda, Él nos da el conocimiento y la sabiduría para que nosotros podamos prestar ese servicio para el que fuimos llamados. Así que usted nunca se sienta poca cosa. No, es que yo soy tan poca cosa. No, hermano. El Señor es quien nos llama y Él nos capacita para que nosotros podamos cumplir la misión que Él nos entrega. Amén. Somos libres para ser esclavos. Me encantó leer eso por ahí en alguna parte que lo anoté. Somos libres, hermano, de la esclavitud del pecado para ser esclavos del Señor Jesús. ¿Quién no desea un amo como Él? Es más, en las tradiciones antiguas, cuando un esclavo se sentía tan a gusto con su amo, porque el amo era bueno, lo amaba, lo quería, se preocupaba de sus necesidades, lo consideraba, todo eso, y llegaba al cumplimiento en que ya llegaba a su fin su tiempo de esclavitud, el siervo no se quería ir, po. ¿Cómo se iba a ir si era como su familia, su amo, lo amaba? Entonces decidía voluntariamente, le decía, amo, ¿sabe qué? Yo quiero seguir siendo su siervo. Me siento tan bien aquí, usted nos trata con tanto cariño que yo quiero seguir siendo su siervo. Entonces el amo le decía, ya le decía, pero había que cumplir como un rito. Y era él de hacerle un hoyito en la oreja. Horadar su orejita, ¿cierto? Ahí le hacía un hoyito en la oreja y cada persona que tenía un hoyito en la oreja sabía que le pertenecía a otro, que tenía su dueño, porque voluntariamente se había ofrecido para seguir siendo esclavo. Hermano, yo voluntariamente me ofrezco para servir al Señor, que Él deje aquí el sello de su Espíritu Santo en mí, para que Él sepa que yo con todo mi corazón anhelo servirle. Y yo sé, hermano, que usted también con todo su corazón anhela servir al Señor. Amén. Entonces, debemos renunciar a los otros señores que gobiernan nuestra vida, al odio, al no perdón, a la charlatanería, al chisme, no sé, a tantas cosas que pudieran estar gobernándonos, hermanos, y que impiden que nosotros llevemos a cabo la misión que el Señor nos encomendó. Como leíamos en un texto anterior, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor. Toda yo soy del Señor. El Señor ponga en mi corazón la misión que Él quiere que yo cumpla. Y debemos estar dispuestos, por hermano, que a veces el Señor nos dice, haz esto otro, y nosotros lo dejamos para después. Si usted no lo hace, hermano, el Señor sigue trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Otro lo va a hacer por usted. No deje, por ahí hay un texto en que las piedras, si el cristiano deja de predicar, aún las piedras entonces hablarán. No deje que una piedra ocupe su lugar, hermano. Haga la obra del Señor, sirva al Señor, ¿ya? Yo no quiero que una piedra ocupe mi lugar, así que tengo que obedecer la voz de Dios. Debemos ser humildes, recordar que es Dios quien sirve al otro a través de mí. Y que no soy yo para que me tiren flores, para que me reconozcan, para que, uy, que soy la más linda, la más espiritual. No, hermano, no. Es Dios quien obra a través de usted. Amén. Otra cosa que debemos considerar, nadie es más que otro en el servicio. Nadie es más que otro. No porque sea a lo mejor maestra de escuela dominical, voy a ser más que el que limpia el baño. Hermano, todos prestamos un servicio. Todos prestamos un servicio en el cuerpo de Cristo. Igual que nuestros miembros en nuestro cuerpo. El oído oye, ¿cierto? La boca habla. También nos alimentamos a través de ella. Las manos toman, tocan, ¿cierto? Todos cumplimos distintas funciones. Todos fuimos llamados para servir. Y usted es parte de este cuerpo. Amén. Amén. Si no lo haces tú, otro lo hará, ¿ya? ¿Y sabe qué espera Dios de mí? Dios espera de ti esto, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese, porque Cristo regresa, te haya haciendo su voluntad. Dice su palabra que ni un vaso de agua que tú hayas dado quedará sin recompensa. Amén. Amén. Miren, el privilegio de ser ante todos sus siervos, miren, vosotros sois mis amigos si hacéis
lo que yo os mando, dice Jesús. Ya no les llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado mis amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se los he dicho a ustedes, se los he dado a conocer. Entonces, hermanos, ustedes son mis amigos, dice Jesús, si hacen lo que yo les mando. Y todo lo que nos manda el Señor es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para mi hermano, es bueno para la iglesia, es bueno para el que aún no conoce al Señor. Todo lo que Él nos manda, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y este Evangelio debe recorrer todo el mundo. Hijo, no se escucha. No se escucha. Ahí sí. Ahí sí. Me había apagado el micrófono, disculpen. Les estaba diciendo que son mis amigos, dice el Señor, si hacen lo que yo les mando. El Señor nos mandó a predicar su evangelio a toda criatura. Esa es la primera misión que tenemos como cristianos. ¿Ya? No olvide, hermano, como dice la doctora Polo, si es que la han visto algunos, congréguese, les digo yo, estudie, ore, tenga intimidad con el Señor, para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones, hermano. Amén, hermana. Hermana Ivonne, tengo una pregunta. Sí, hermana Erika. Cuando usted habla de servir, de ser siervos para el Señor, o el ejemplo que ponía de la hermana que ayudaba con los quehaceres de la iglesia, mi pregunta es, para uno servir, ¿debe ser siempre en la iglesia donde uno se congrega o servir en general? Servir en general, hermana. Ah, ya. Por ejemplo, Claro. si usted está trabajando para el patrón y todos sacan la vuelta, todos los compañeros se acostumbran a sacar la vuelta y no hacen su pega bien, usted haga la pega como para el Señor, no como para su jefe. ¿Y cómo quiere el Señor que nosotros seamos? Excelentes, hermano. Que seamos excelentes, que hagamos bien las cosas, que dejemos su nombre bien puesto en alto, ¿cierto? Si usted es una trabajadora floja, ¿qué va a decir su jefe de ti? Y más encima se dice que es cristiana. Ya, entonces, se espera mucho. Bien, bueno, Dígame, entonces hermana le Erika. pregunto, no sé si venga al tema lo que va a preguntar, pero igual tengo la duda. Entonces, cuando uno ofrenda o diezma, uno también puede diezmar, ofrendar por fuera de la iglesia, o tiene que ser en la iglesia. Hermana, si usted ve con respecto a la ofrenda, si usted ve a alguien, un vecino suyo que está en necesidad y usted tiene cómo ayudarle, hágalo, ayúdelo. En el nombre de Jesús, dígale, mira, es una bendición de Dios para ti, para tu vida. Pero la Biblia nos recomienda que estemos preocupados más bien de los de nuestra casa, de los del cuerpo, de los de la iglesia, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que usted no pueda ayudar a su vecino que está en necesidad. Hágalo, si el Señor puso eso en su corazón, hágalo, hermano. Pero también tenga cuidado con la gente que es abusadora, que se aprovecha de que nosotros somos serviciales, que se aprovecha de que a lo mejor las personas son generosas o son dadivosas y abusan de eso. Tenga ojo, hermana, ¿ya? Si el Señor puso en su corazón la necesidad de algún vecino suyo y usted puede bendecirlo, hágalo, hermano. Amén. Hermano Luis, ¿quieres agregar algo a eso? No, que está bien, que Dios siempre nos guía a bendecir a otros y ayudar a otros. Y obviamente nosotros ofrendamos en nuestra iglesia y diezmamos, los que diezmamos es porque lo hacemos voluntariamente, porque nos sentimos comprometidos con nuestra iglesia, nada más. Pero si el Señor, como dice usted, le pone a hacerlo y ofrendar en otro lugar, es el Señor. Nosotros nos guiamos por el Señor. Siempre podemos ayudar y estar preocupados, ¿cierto?, de los que nos rodean. El servicio no está solo orientado al templo. El servicio en nuestra vida es una vida de servicio.
nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar al que necesita, sea un vecino, sea un amigo, sea alguien que no conocemos, tenemos que estar siempre dispuestos a ayudar. Hermano hecho, Luis, hermana Ivonne, Sí, Gloria. también me gustaría hacer un alcance o una acotación o una pregunta, porque yo he escuchado a muchos hermanos, y yo cuando he estudiado me relaciono con muchos pastores de distintas denominaciones, y he escuchado inclusive a muchos pastores que están en contra de ayudar al que no va a la iglesia. Me gustaría saber cuál es la opinión, hermano Ivonne, que tiene usted al respecto, porque dicen, pero no es de la iglesia, no, entonces no, pues no es de la iglesia. Entonces me gustaría saber eso, porque yo lo he escuchado muchas veces, que si no es de la iglesia, entonces los pastores a veces no permiten que se ayude a gente que no, porque no participa en la iglesia. Eso me gustaría que usted pudiera hacer un alcance al respecto. No Gracias. recuerdo muy bien el texto, pero lo voy a parafrasear. Dice el Señor que debemos ayudar más bien a los que son de la iglesia. O sea, nos dice que no ayudemos al otro. Prefiriéndonos. Claro, ¿cierto? Que tenemos Eso que, dice. prefiriéndonos entre nosotros. Claro, porque si yo, miren hermanos, sean, razonen, como dice la hermana, la palabra que usábamos, razonemos. Si yo veo que en mi casa mis hijos no tienen zapatillas y andan con todas las zapatillas rotas y van al colegio con sus pantalones dañados, qué sé yo, y yo digo, voy a ayudar al vecino que su hijo tampoco tiene zapatillas, ¿eso es correcto, hermano? De ninguna manera. De ninguna manera. Debo primero preocuparme de que mis hijos tengan sus zapatos bien. A lo mejor no les voy a tener 10 pares de zapatillas, a lo mejor un par o 2 pares le voy a tener. Y si puedo ayudar al vecino que también tiene necesidad de zapatillas para su hijo, lo voy a hacer. Pero debo preocuparme primero de los míos. No puedo decir, no, esta ofrenda es para el templo, lo siento mamá, no te puedo dar plata a ti. Si no tenéis para los remedios, me importa un comino, esta plata está separada para la ofrenda o para el diezmo. No, hermano, la Biblia dice que nosotros no debemos ser así, que debemos de ocuparnos de las necesidades de nuestra casa, de nuestra iglesia y también de nuestros vecinos, de la gente que nos rodea, de nuestro prójimo. Recuerden que el samaritano no tenía, ni conocía al judío que había sido golpeado y que estaba tirado en el camino, pero él vio que el judío tenía necesidad y aún siendo enemigas sus naciones, él se bajó de su caballito, ¿cierto? Se acercó, le curó sus heridas, lo llevó al mesón, le sanó sus heridas, pero eso no quiso decir que le quitó la plata a sus hijos para alimentar a su familia por atender a este caballero, sino que a lo mejor hizo un doble esfuerzo, no lo sé, como pudo, pero ayudó también a este que estaba tirado en el camino. Hermano, la mejor forma, perdón, te hablo al tiro, la mejor forma de predicar el evangelio es haciendo el bien a otros. A eso fuimos llamados. Gloriña. Sí, qué buen punto tocaste en cuanto a la familia, porque mucha gente, muchos hermanos dicen esta frase, la iglesia primero, pero eso no es así. La primera iglesia del cristiano es su familia. Amén. Su familia primero. Entonces, porque mucha gente, yo creo que ahora se ve muy poco esto, pero cuando yo recién me convertí se veía mucho, que mucha gente, no sé, voy a poner un ejemplo, era día domingo, llegaba una visita que venía de fuera de Santiago, de lejos, que no lo veía muy poco, entonces llegaban, no, decían, yo lo siento mucho, pero yo tengo culto, la iglesia primero o Dios primero, y los han votado. Yo creo que siempre la familia será primero, porque es la mejor forma que nosotros tenemos de dar testimonio. Dice la palabra del Señor que tenemos que hacer el bien a todos. Ese es el texto. El bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y lo pone como en segundo lugar, y eso es relevante, porque dice, hacer el bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, si en tu casa falta, primero tu casa. Si en tu casa falta, primero tu casa. Primero la familia. Primero nuestra familia. Luego la congregación. Ese es el orden. La primera iglesia del cristiano es su propia familia. Entonces también, ojo con eso, con lo que decías tú, de dejar a mi casa sin recursos. Porque eso tampoco, lo que estábamos diciendo y recapitulamos, el Señor nos
pide que pensemos y que razonemos todas las cosas que hagamos. Nosotros no podemos actuar como que no viéramos nada. Tenemos que razonar, como decías tú. Entonces, tenemos que razonar. A ver, ¿qué me conviene? Mi familia primero, luego nuestra iglesia. Y así, es el orden, porque nuestra primera iglesia es nuestra propia familia. Eso, Ivonne, muchas gracias. Muy buena la lección, muy buena. Hermana Sarita, perdona Gloriña, hermana Sarita, que tenía su manito levantada hace rato. La hermana Mercedes me parece también. Pero las dos, Hermana primero la Sarita. hermana Sarita. Excelente la enseñanza. Solamente decir que en lo que respecta a la ofrenda del diezmo, la ofrenda y el diezmo es voluntario. Cuando nosotros adquirimos la membresía, pasamos a firmar el libro, y esto lo saben todas las secretarias, dice que vamos a estar buscando con nuestro diezmo ofrenda según lo que vayamos El a Señor nos haya prosperado. exactamente. Entonces, esto no es que tengo que quito acá en la casa para dar allá, no, de ninguna manera. Y nuestras ofrendas y nuestras ayudas, tal como usted decía, yo repito lo mismo, es que nosotros cuando queremos dar siempre hay una forma de dar. No es necesario que sepa fulano, sutano que estamos dando, pero como hijo de Dios tenemos que dar. Y esto no tiene que llevar a ser solamente iglesia de Dios. Podemos ayudar y bendecir a quienes están en alguna necesidad, que el Señor es el que lo ve, el que te insta, pero como dice, sin dejar de hacer aquello. Eso es solamente eso. No, nada es obligado. Todo es voluntario de amor. Amén. Hermana Mercedes. No, parecido lo que la pastora dijo, así que ya ella lo dijo. Ah, ya. Hermano Luis, te entrego la clase. Muchas gracias, hermana Ivonne. Que el Señor te bendiga. Muy bueno el tema. Esto nos